En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es 10 de enero, son las 23:04, y estamos avanzando en este ciclo de diálogo sobre el Mediator Dei. Nos van apareciendo cosas entrelazadas. Acaban de avisar la muerte del cardenal Pell, por ejemplo, por el cual hacemos un encargo al Señor por su alma. Y así vamos viendo cómo el mundo sigue avanzando y hay cosas que son perennes y otros que somos simplemente de paso. ¿Quién lleva la palabra hoy? Pate. Gildo, dale. Bien. Bueno, hoy día voy a exponer de una manera resumida, pero y tratando de subrayar los aspectos más significativos, eh, en la parte de Mediator Dei donde trata de la adoración eucarística, ¿no? En este apartado, que es desde los artículos 161 hasta el artículo 171, o sea, justo 10 artículos o números, artículos lo digo yo por formación profesional, eh, comienza esta sección estableciendo ciertos principios doctrinales acerca del culto eucarístico. ¿Eh? El artículo o el número 161 dice que, eh, así usando las expresiones del número, el manjar eucarístico, dice, contiene ¿eh? la verdadera, real y sustancialmente, contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí ya, a mi juicio, yo lo he dividido en dos. Hay un contenido verdadero, real y sustancial. ¿Y, y cuál es ese contenido? El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Este es un verdadero principio doctrinal del culto católico. Y aquí quiero hacer la primera digresión. La presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía para los católicos es una presencia verdadera, real y sustancial. Yo muchas veces he escuchado, tanto en catequesis como en homilía, que se refieren a la presencia real, pero las otras notas de presencia verdadera, es decir, que no es una presencia metafórica o presencia sustancial, a veces quedan un poquito de lado. Y eso no es suficiente para, ¿cómo se llama? Para darnos por satisfecho con una definición católica. Eh, Revisando así algunas publicaciones un poco generales, sucede que los católicos, los ortodoxos, las iglesias de Oriente, la iglesia morava, los luteranos, anglicanos, metodistas y calvinistas, todos ellos afirman la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero lo que cambia es el modo, ¿no? El modo. Y el modo de la presencia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, debe, a mi juicio, o no a mi juicio, sino que siguiendo a Mediator Dei, eh, subrayar las tres características. Es una presencia verdadera, es una presencia real, no simbólica, y es una presencia sustancial, ¿no? No voy a entrar en ¿cómo se llama? Explicaciones filosóficas, pero quiero subrayar eso, ¿no? ¿Y qué está presente verdadera, real y sustancialmente? Lo que señalábamos al comienzo: el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Y yo aquí me sorprendí gratamente porque siempre había escuchado esta expresión del cuerpo, la sangre, alma y divinidad y pensaba que era algo devocional, pero me doy cuenta que es más que devocional, es algo también, es como dice, un principio doctrinal del culto católico. Pero aquí no se terminan los principios, ¿eh? Conforme con los concilios, dice Mediator Dei, la Iglesia venera con una sola adoración tanto al Verbo de Dios encarnado como a su propia carne. En el número 162 se desarrolla esto. Nadie, y aquí cita a San Agustín, nadie come de aquella carne sin antes adorarla. Sin antes adorarla. O sea, por una parte, Mediator Dei nos está diciendo que hay en un mismo acto una doble adoración. Y
Y el culto eucarístico es un culto de adoración. Y la frase de San Agustín también remata diciendo, no solo no pecamos adorando, sino que pecamos no adorándola. Bueno, y después tenemos como también como principio doctrinal del culto de la adoración eucarística, que la Eucaristía comprende tanto el sacrificio, ¿no?, como el sacramento, con las distinciones del caso, ¿no? Comprende tanto la gracia como al autor de la gracia, ¿no? Podríamos decir en términos así, en términos coloquiales, encerrados, ¿eh?, contenidos en una misma realidad. En el número 164 dice, y cito textual, comillas, cuando pues la Iglesia nos manda a adorar a Cristo, escondido bajo los velos eucarísticos, y pedirle los dones espirituales y temporales que en todo tiempo necesitamos, manifiesta la viva fe con que cree que su divino esposo está bajo dichos velos, le expresa su gratitud y goza de su íntima familiaridad. Hasta ahí lo que podríamos nosotros considerar como los principios que Mediator Dei, en este apartado de la adoración eucarística, quiere subrayar como una suerte de introducción. Después hace un repaso o mención del desarrollo histórico del culto católico, señalando que ha tenido distintas formas a través de la historia y que han ido apareciendo otras cada día más bellas y provechosas. En el número 165 la señala, por ejemplo, las visitas al sagrario, la bendición con el Santísimo, las procesiones, los congresos eucarísticos, las adoraciones al sacramento públicamente expuesto, y otros más que señala. Estos ejercicios de piedad relacionados con la Eucaristía, estos ejercicios de piedad contribuyen admirablemente a la fe y vida sobrenatural de la iglesia militante. Y a la vez son un eco de la iglesia triunfante. Aprobados, pero además de aprobados, sujetos a una suerte de condición. ¿Y qué condición recoge Mediator Dei al final, la parte final del número 166? Dice que ellos, o sea, estos ejercicios de piedad, proceden de la Sagrada Liturgia y son tales que si se practican con el debido decoro, fe y piedad, en gran manera ayudan sin duda alguna a vivir la vida litúrgica. O sea, siempre tiene que existir el debido decoro, la fe y la piedad en estos ejercicios. Después sale al paso de una confusión entre el Cristo histórico y el Cristo eucarístico, que creo que tiene un correlato parecido en el tema de la Sagrada Escritura o en la Por ahí es cristología. donde se presenta ese problema, claro. Claro. Bueno, en términos sencillos, advierte que no hay que, sobre la confusión de distinguir entre el Cristo histórico y el Cristo eucarístico. Y dice lo siguiente en el número 167, muy breve: es uno y mismo el Verbo de Dios y el Hijo de la Virgen María que padeció en la cruz y que está presente, escondido en la Eucaristía, y que reina en las alturas. O sea, no sale al paso de estas distinciones. Este es el mismo cuerpo, dice, que fue, aquí cita a San Juan Crisóstomo, que es también padre de la liturgia bizantina o oriental. Este es el mismo cuerpo que fue atormentado, atravesado por la lanza, el que abrió al mundo la fuente de la salvación, una de sangre y otra de agua. Nos dio este cuerpo para que lo poseyésemos y lo comiésemos, lo cual fue fruto de su inmenso amor. Después de salir al paso de esto, habla de la bendición eucarística, recomendándola muy especialmente. De modo especial, es muy de alabar la costumbre introducida en el pueblo cristiano de dar fin a muchos ejercicios de piedad con la bendición eucarística. La recomienda en el número 169.
el número 169. Y ya los últimos números, eh, son una exhortación a los venerables hermanos, aquí deben entenderse los obispos, eh, y, para que los templos estén abiertos a los fieles cada vez más numerosos para que puedan ellos ir a la adoración eucarística. De tal manera que vengan, bueno, ahí citan las palabras del Evangelio, que vengan a mí todos los que están agobiados con trabajos y carga, que yo los aliviaré. Y solo así, remata el tema de la adoración eucarística, solo así se obtendrá que toda la familia humana, arreglada finalmente sus querellas, pueda pacificarse y cantar con mente y alma concorde aquel cántico de fe y de amor: buen pastor, Jesús clemente, tu manjar de gracia fuente, nos proteja y apaciente, y en la alta región luciente, haznos ver tu gloria, oh Dios. Eh, Hasta ahí el capítulo de la adoración eucarística. Eh, Perfecto. Muy Hasta bien. ahí, capítulo que es muy, muy conciso, pero muy preciso, muy bien estructurado, a mi juicio. Bueno, en general la encíclica lo es, ¿no? Aquí quería hacer un alcance, el otro alcance que quería hacer se refería a el tema de los ortodoxos, que la otra vez en la sesión anterior lo conversamos, ¿no? Estuve mirando por ahí también y lo dejo planteado porque un día podríamos, junto con el tema de la presencia real, sustancial y verdadera, desarrollarlo. Ellos también reservan, ¿ah?, en el artoforio, ¿ah?, que es una suerte ¿cómo se llama?, de sagrario que está encima del altar de ellos, los dones presantificados del Jueves Santo, y los reservan para, para usarlo como viático. Y efectivamente, los restos que quedan del pan consagrado y del vino, el diácono, cada vez que termina una divina liturgia, tiene que consumirlo completamente. Eso es lo que pude averiguar, digamos. eh, los ortodoxos están dentro de los que consideran que está Cristo realmente presente, pero no les gusta, no quieren entrar en el tema filosófico de cómo, del modo. Del modo. Ellos se apoyan más bien solo en citas bíblicas. Eso es cuanto puedo exponer. Entiendo que David me mandó un texto muy interesante, mandó un texto interesante ahí, y no sé si puedes hacer el alcance. Gracias, Gildo, por el pase. Bueno, de partida quisiera, me parece excelente el hincapié que has hecho tú, estimado Gildo, de resaltar que la presencia de Jesucristo en las especies es real, sustancial y verdadera. ¿Por qué? Porque en relación con la materia que estamos tratando, que es la adoración eucarística, eso, bien comprendido, incluso solamente dicho, explica la actitud que tenemos los fieles católicos en la adoración eucarística. Eso explica la genuflexión, eso explica la reverencia al entrar a la iglesia, eso explica el santiguarse, el persignarse, el reclinarse cuando el sacerdote hace la bendición eucarística. Porque claro, si la presencia de Jesucristo no fuese real, sustancial y verdadera, ¿qué sentido tendría genuflectar, hincarse o prosternarse? ¿Sería también un acto simbólico, casi una pantomima? No. Es obviamente la demostración externa para todo aquel que ingresa a una comunidad cristiana católica, es la demostración. Con eso yo muestro que efectivamente ahí está el Señor de los señores, el Rey, Jesucristo, Dios vivo. Por eso también la cortina que se emplea en el rito tradicional, no, en todo rito, la cortinita que cubre el sagrario nunca es de color negro, ni siquiera en las misas de Requiem. En las misas de Requiem es morada, porque es el Dios vivo, no hay luto ahí en el sagrario. Eso es muy importante, después se puede desarrollar. Y mencionando lo que anunciabas tú, Gildo, efectivamente yo encontré un texto muy interesante que es de el recientemente fallecido Papa Emérito, Su Santidad Benedicto XVI, y pronunció en el año 2009 ante el consistorio, donde él habla sobre la adoración eucarística. Y
voy a sintetizar simplemente que él hace una distinción, o sea, una explicación más bien del sentido que tiene el vocablo adorar y adoración. Menciona Benedicto XVI que la palabra griega es proskinesis y la palabra latina es ad oratio. Adoratio. Explica que proskinesis tiene la idea de sumisión, es decir, el reconocimiento de un Dios infinitamente superior, que es nuestra medida, nuestra regla de vida, y que aceptamos seguirlo en tanto tal. Y la palabra latina, ad oratio, en cambio, dice, denota el contacto físico, el beso, el abrazo, que está implícito en la idea de amor. Y lo que yo creía entender humildemente de las palabras de Benedicto XVI, más allá de la explicación etimológica, es que yo considero que lo que quiso aquí decir el Papa fue que ambas nociones se complementan en la adoración cristiana católica, porque no es solamente la sumisión que podría existir cuando existe un señor tiránico. Si hay un señor tiránico, también hay sumisión, pero es una sumisión con amor. Por eso que la palabra latina adoratio expresa de una manera mucho más completa el carácter de la adoración cristiana católica. Es un acto de sumisión, de respeto, pero porque yo primero amo al Señor, respecto del cual soy sumiso. Yo amo a Dios infinitamente y porque lo amo, lo adoro y me prosterno y genuflecto, etc. Eso es lo que yo quería resaltar del texto de Su Santidad Benedicto XVI. La, la verdad es que ustedes ya han dicho tantas cosas valiosas. Yo solamente quisiera hacer una mención eh, con intención de, de mostrar lo que viene después también. El catecismo de la Iglesia Católica evidentemente pone el sacramento de la Eucaristía como culminación de la iniciación cristiana. Fíjense cómo cada bautizado, por su configuración a Cristo, por su confirmación, participa en la Eucaristía siendo parte de la comunidad. ¿Ya? Entonces, participa del, perdón, mis alergias, participa del sacrificio del Señor. Y así específicamente en el número 1322 del Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, y esta relación la podemos tener inmediatamente en cuenta en el número siguiente. Nuestro Salvador en la última cena tuvo la intención específica de instituir el sacrificio eucarístico para entonces mostrarnos el camino de la cruz, confiando en el esposo a su esposa, de Cristo y su iglesia, trayéndonos este memorial de su muerte y resurrección para la unidad en el amor por medio del banquete pascual. Ya que estoy parafraseando lo que plantea Sacrosanctum Concilium 47. Entonces, si la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida de los cristianos, Lumen Gentium 11, los otros sacramentos, yo me acuerdo que el obispo que teníamos antes le enseñaba a la gente más sencilla de una forma súper práctica, decía, hay un sacramento que es el principal y está en el centro, en la misa, y todos los otros están alrededor para que vivamos bien la misa. Yo creo que podría servir esa explicación tan básica, pero tan específica. O sea, hay 6 sacramentos más uno, decía él, porque los otros 6 nos llevan a ese uno, que es la Eucaristía. Muy interesante, me parece, muy didáctico. Y entonces, obviamente, no es un puro recuerdo, no es solo una anamnesis, un recuerdo, una memoria actualizada o agradecida, sino que es la verdadera acción propia de Cristo ahí entre nosotros. ¿Ya? Entonces, el memorial de la pasión y resurrección de Cristo tiene características: santo sacrificio, santa y divina liturgia, comunión, santa misa, términos que se han ocupado, banquete del Señor, Eucaristía, nombres que le han puesto, pero que ninguno de ellos engloba exclusivamente, sino que son complementarios para poder enriquecer y valorar
este sentido del misterio de nuestra fe, sacramento de nuestra fe. Eso es lo que yo podría solamente agregar, porque con lo que ustedes ya plantean, ahí estamos. No sé si hay alguna otra contrarréplica o algún comentario adicional. En la síntesis está toda la virtud, así que bien. Bien, Así yo creo es. que por hoy es suficiente, ha sido breve, pero es tremendamente sustancioso. Esto, es muy importante ir a las raíces del uso de los términos, tanto en la teología como en la filosofía, para poder ser fieles realmente. Bien, pues Así es. hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gloria Sí, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Espíritu Santo, Como era en como era en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los siglos de los de los siglos. siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.